Puede que pienses que en este planeta no queda nada por descubrir. Tal vez creas que la tecnología nos eleva por encima de cualquier ser que habita en la Tierra, pero quizás algún día te encuentres cara a cara con lo desconocido y termines viviendo una auténtica historia de terror. Quédate a disfrutar de este relato y la próxima vez que te encuentres rodeado de naturaleza, puede que el terror más absoluto atenace a tu cuerpo. Cuando traspasaron la puerta del Aeropuerto Internacional de Boryspil, una temperatura agradable los envolvió por completo. El vuelo directo a Kiev desde la ciudad de Barcelona no llegaba a hacerse muy pesado. 4 horas era un tiempo asumible dentro de lo que podía considerarse un vuelo internacional, pero Sebastián no les tenía mucho aprecio los espacios cerrados, por lo que esa suave brisa veraniega que lo acariciaba con vehemencia esa mañana de junio era para él como un bote salvavidas en medio de un océano asfixiante de paredes. Sus compañeros, Lorenzo, Estrella y Alejandra, los seguían con sus respectivas maletas. No necesitaban traer el equipo desde Barcelona. La Universidad Nacional de Kiev facilitaría todo el material necesario para llevar a cabo el estudio de colaboración entre facultades de biología, cuyo objetivo era monitorear una zona cercana a la antigua central nuclear de Chernóbil, con el fin de estudiar la fauna y los efectos que la radiación había tenido sobre la misma. Esperaron en el exterior del aeropuerto, mirando a un lado y a otro, buscando a su contacto ucraniano de la universidad. Un tipo alto y rubio se acercó a ellos y preguntó si eran los investigadores españoles. Sebastián se presentó como el investigador al mando enviado por la Universidad Catalana. Demetro, que así se llamaba el hombre de sonrisa amigable y piel blanquecina que se les había acercado, se presentó como uno de los 2 miembros pertenecientes a la Universidad Nacional de Kiev, encargado de ese proyecto de investigación. El otro miembro, Lesia, les esperaba en la furgoneta con todo el material necesario para desplazarlos a las cercanías de Pripyat, donde tendría lugar el desarrollo del proyecto. Cuando llegaron a la furgoneta, Lesia le entregó a cada uno el equipo de protección necesario y un contador Geiger, imprescindible para recorrer la zona próxima a Chernóbil con seguridad. El viaje en furgoneta fue largo, 3 horas recorriendo una carretera de un solo carril en cada sentido, atravesando grandes zonas boscosas y algunos pueblos con casas diseminadas. Sebastián disfrutaba viendo pasar toda esa naturaleza junto a su ventanilla. Llevaba muchos años trabajando como investigador en la universidad y sus días se habían vuelto monótonos. Esa oportunidad de conocer un lugar como Chernóbil y estudiar su fauna le había caído como maná sobre una vida calcificada, llena de reumas provocados por la dejadez, la resignación a la que llega un hombre en edad adulta, que sabe que conseguir sus sueños de juventud ya resulta casi imposible. Llegaron a un cartel con unas letras que Sebastián no entendía, y la fecha 1970 grabada. Demetro les indicó que estaban muy cerca de la central nuclear, pero una muralla de árboles se alzaba a su derecha, impidiendo ver lo que se escondía a unos pocos metros. El vehículo continuó la estrecha carretera, desviándose ligeramente a la izquierda, en dirección a Pripyat. El bosque cada vez parecía engullirlos más, haciendo la carretera kilómetro a kilómetro más estrecha. La naturaleza parecía empeñada en adueñarse de un lugar que el ser humano había abandonado hacía tiempo. Pasaron alguna construcción abandonada y la carretera fue convirtiéndose en un camino cada vez más difícil de transitar. De pronto, tras los árboles se empezaron a divisar grandes edificios residenciales. El silencio del lugar era absoluto, a excepción del motor de la vieja furgoneta que Lesia conducía. Continuaron por un camino entre edificios y bosques, hasta llegar a una zona cercana al lago, donde dejaron la furgoneta y se adentraron entre los árboles. Al llegar a un espacio más despejado, decidieron establecer ahí el campamento base. Montaron varias tiendas de campaña y los equipos informáticos, alimentados por un generador que les proporcionaría electricidad durante las semanas que pensaban pasar ahí. Una vez instalados todos los equipos, Demetro desplegó un mapa del lugar sobre la mesa central de la tienda de campaña. En él había marcado varios puntos. Primero el campamento base donde se encontraban, y después varios puestos de vigilancia, donde colocarían distintas cámaras y sensores. En total,
5 zonas próximas al campamento base iban a ser monitoreadas, con una distancia entre ellas de 1 kilómetro. De pronto, mientras Demetrio y Sebastián se organizaban, escucharon un fuerte grito en el exterior. Se miraron y salieron de la tienda. Esos gritos no parecían humanos, pero no estaban seguros. Sonaban algo lejanos, pero el miedo comenzó a entrar poco a poco en todos los integrantes del grupo. Tras ese minuto de agonía en los que esa criatura que gritaba parecía sufrir un final atroz, todo volvió a quedar en silencio. No sonaban pájaros ni otros animales que deberían inundar todo ese bosque lleno de naturaleza. Pero no se extrañaron demasiado. Tras el desastre nuclear sufrido, la mayoría de animales habrían desaparecido y los que quedaban habían aprendido a sobrevivir entre las sombras, en silencio. Volvieron al interior de la tienda, más alterados que cuando salieron, pero tenían que continuar con la investigación. Decidieron dividirse en parejas para instalar los equipos en los distintos puntos seleccionados. Así tardarían menos en tener todos los dispositivos en funcionamiento y además correrían menos peligro al ir acompañados. Llegó la noche y la última pareja todavía se encontraba instalando los equipos en la zona más alejada del campamento base. Lesia y Lorenzo situaron varias cámaras en distintos árboles y algunos sensores de movimiento. Si algún animal pasaba por delante de ellos, se activaría y emitiría una señal en el campamento. Las cámaras grabarían las 24 horas del día, equipadas con visión nocturna para cuando faltase la luz. De pronto, una gran sombra se abalanzó sobre Lorenzo. Este gritó, y Lesia no pudo ver gran cosa, solo cómo caía la linterna de su compañero, y éste estaba siendo arrastrado a gran velocidad por el bosque. Apuntó con su propia linterna, pero para cuando lo hizo ya había desaparecido. Lesia empezó a correr asustada hacia el campamento base, mientras avisaba a través del walkie-talkie que Lorenzo había sido atacado. Sebastián y Demetrio salieron corriendo en su búsqueda y se encontraron a medio camino, en mitad del bosque. La alteración de Lesia apenas le permitía expresarse. Le pidieron que los acompañara hasta donde había desaparecido Lorenzo. Lo más seguro era permanecer juntos. Cuando llegaron a la zona de monitoreo número 5, vieron la linterna de Lorenzo tirada en el suelo y marcas que indicaban que éste había sido arrastrado por algo. En ese momento, Estrella les habló por el walkie-talkie desde la estación base, indicándoles que había revisado las grabaciones del momento en el que Lorenzo fue atacado. Les pidió que volvieran corriendo al campamento, que se encontraban en peligro. Soy Sergio Ruz, y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.